quiénes están participando, Juan José. Yo Sé tengo aquí, que es... hay una opción aquí del chat, que es donde yo los estoy viendo, pues aquí tengo pues, a los participantes. Ok, Pues nada, ya estoy comenzando a grabar y pues si le parece vamos a comenzar. Voy a comenzar perfecto. a compartir la pantalla. Perfecto. Si ven algún error, por favor me lo comunican, algún error en la transmisión con la pantalla. Espero que todos estén viendo la pantalla. Y si no es más, pues vamos a dar inicio. De verdad, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este taller básico de astrología. De verdad, muchas gracias por haber atendido a la llamada. Este es una iniciativa que de parte de Carlos Cuentas tenemos para que las personas que de una u otra manera han venido siguiendo a Carlos, pues tengan un acercamiento más sobre los fundamentos de la astrología y puedan estar un poquito más familiarizados con los términos y con lo que se va hablando en los diferentes contenidos que Carlos comparte, bien sea en el en vivo, en el podcast, en el artículo. Mi nombre es Juan José Franco, yo soy publicista y soy la persona encargada de la parte comercial y de mercadeo de Carlos Cuentas. Les doy la bienvenida a este taller y si no es más, pues le doy el paso a Carlos Cuentas también para que los salude y podamos comenzar con el taller. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos la comentan ahí por el chat, igual también está habilitado el micrófono para que puedan hacer sus preguntas también en el intermedio. Adelante, don Carlos. Bueno, buenos días a todos. La verdad para mí es un placer que nos podamos encontrar para conversar sobre la astrología y entenderla como una herramienta de crecimiento personal cuando uno empieza a comprender los códigos que ella tiene. Entonces, si quieres, avancemos con la primera diapositiva, Juan José. Claro que sí. Entonces, ¿qué es la astrología? Realmente la astrología nos permite, como bien venía diciendo, ver de manera rápida dos aspectos, el ámbito mental y el ámbito real de un ser humano. Normalmente uno en la vida cotidiana dice, quiero hacer tal cosa y cuando la hace, termina teniendo otro tipo de resultado o de intención con lo que quería hacer. Entonces la astrología nos explica ese tipo de procesos, ese tipo de escenarios donde nosotros nos movemos y reaccionamos. Entonces, de alguna u otra manera es como un mapa, una guía, donde lo primero que identificamos es nuestro sol. Normalmente la gente lo conoce como el signo solar, porque lo ve en las revistas y dice, si nací tal fecha, soy tal signo. Eso tiene una explicación concreta. En la astrología se combinan varios escenarios que son 12 áreas o casas, que son las áreas de expresión, los 12 signos, que son las maneras como el ser humano maneja diversas energías, y la conexión con los planetas, que es una correlación de qué siento yo, cómo lo vivo y cómo reacciono. Si quieres, avancemos a la otra Claro que sí, don diapositiva. Carlos. No sé si hasta ya es claro o hay alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que alguna observación, alguna duda, pueden activar el micrófono y conversar o nos escriben por el chat. Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, la primera energía de todas es Aries, es la cabeza de un carnero.
y vamos a dar cualidades. Para las personas que nacieron en la época donde Aries está vigente, la persona va a tener una tendencia en algún área de su vida a ser impulsivo, ejecutivo, competitivo, independiente o dinámico. Entonces, ustedes se preguntarán, pero yo no soy signo Aries y soy así en X área de mi vida. Eso es lo que demuestra que la energía Aries la tenemos en determinadas áreas. Entonces, no necesariamente vamos a hacer un signo. Entonces, la primera es Aries, que tiene esas características. Vamos avanzando para dar como una explicación general de la presentación. Y el opuesto de Aries es Libra. Veíamos en la gráfica anterior, si ustedes ven en la actual, el signo que acabamos de ver es el opuesto complementario. Entonces, si Aries era impulsivo, ¿qué necesita un Aries? La energía Libra. La energía Libra es diplomática, prudente, sociable, afable. Esto es el complemento de los opuestos, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que todos los signos tienen un complemento. Sigamos con la otra. El segundo signo después de Aries es Tauro. Y Tauro, digamos que es el primer tierra. Aries era el primer fuego, Tauro es el primer tierra. Se caracteriza por ser paciente, conservador, estable, práctico, constante. Y donde tenemos a Tauro, queremos tener seguridad y estabilidad. Sigamos y nos encontraremos el signo opuesto, el que le da complemento a Tauro, que es Escorpio. Entonces fíjense cómo la secuencia ha ido. Si Aries, que es impulsivo, Libra, que es diplomático, lo equilibra. Y viceversa. Si Libra es demasiado estático, Aries lo mueve. Tauro, que es demasiado práctico, concreto, que va hacia las realidades, aparece en el horizonte Escorpio, que es determinado, apasionado, reservado, intenso y penetrante. Invita a Tauro a salir de esa rigidez y a revisar emociones internas. Entonces, fíjense que ya hemos visto opuestos complementarios de dos signos iniciales. Vamos a seguir. Esta parte es un poco teórica, pero es rápida. No hay que enredarse mucho en el tema. El tercero es Géminis, que nos habla de la versatilidad, de la adaptabilidad, de la capacidad expresiva, de la inteligencia, del discernimiento. Si Aries era el primer signo fuego, Tauro el primer tierra, Géminis va a ser el primer aire. Y vamos a ver en la gráfica siguiente quién lo complementa. Sagitario. Entonces Sagitario enriquece la visión del ser humano a través de su capacidad optimista, su capacidad para ser franco, tiene una tendencia a ser libre, autónomo, sobre todo visionario y manejar sabiduría o erudición como tal. Seguimos, esta parte es muy teórica, pero es bueno que la tengan en cuenta. Ya hemos pasado los tres primeros elementos, que es fuego, tierra, aire, y aparece el agua. El primer agua es Cáncer.
Cáncer se caracteriza por ser sensible, protector, tradicional, tiene tenacidad, o sea, tiene dedicación y es maternal. Y su complemento, como lo vamos a ver a continuación, es Capricornio. Vamos a seguir. Capricornio es tierra, complementa el agua. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en las emociones. Entonces la energía de Capricornio en nuestra carta, o los que son de signo Capricornio, tienen la tendencia a ser prácticos, pragmáticos, estratégicos, convencionales, responsables, previsivos, serios. ¿Sí? Vamos a ir avanzando y encontramos a Leo. Leo es el segundo fuego. Si el primero era Aries, el segundo es Leo. Más adelante vamos a ver las características que diferencian a cada uno de los elementos según su naturaleza. Por ahora podemos decir que Leo tiene la tendencia a ser organizado, seguro, idealista, dominante y que una faceta negativa es que se pone digno cuando siente que no es respetado. Su parte complementaria que lo equilibra, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, es Acuario. Si Leo está basado en el orden excesivo, Acuario tiene la energía complementaria que tiene que ver con la irreverencia, es impredecible, es ingenioso, es rebelde y altruista. ¿Por qué estas cualidades? Porque necesita romper las estructuras sólidas de Leo. Y por último, vamos a mirar, viene la otra dupla, que es Virgo, que es el segundo tierra, que es analítico, metódico, sistemático, perfeccionista y minucioso. Y su equilibrio natural, que lo da el signo opuesto, que es Piscis, que es intuitivo, emotivo, perceptivo, comprensivo y amable. Aquí tenemos un recorrido de los 12 signos desde opuestos complementarios. Para no ir muy rápido, me gustaría si los participantes tienen dudas o preguntas. Bueno, don Carlos, de verdad, chévere, chévere esta primera parte. Yo sí tengo una pequeña duda que quisiera pues como que complementáramos aquí en esto, y es la Sí, siguiente. Eh, ¿Qué significa o cómo podemos manejar el tema de que hay signos opuestos? O sea, por ejemplo, ahorita que comenzamos con Aries y así, o sea, ¿qué significa que tengamos un signo opuesto? el universo como tal se mueve por polaridades. El primero con el que empezamos, que es Aries, que es fuego, que es una energía muy rápida, necesita un complemento que lo equilibre. Y el mejor complemento es Libra, que es aire. Entonces, siempre vamos a tener un signo opuesto a nuestra energía que nos complemente. ¿Sí? En el caso tuyo, que eres Escorpio, tu relación con personas de signos tierra, sobre todo Tauro, te llevan a trabajar practicidad para no quedarte metido en las emociones. ¿Sí? Entonces, un ejemplo práctico de cómo podemos ver la complementariedad. Todos tenemos las dos energías, somos polienergéticos,
pero las manejamos en diferentes espacios con diferentes personas. Perfecto, don Carlos. No está de más decirles a los asistentes si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si no, pues podemos continuar con la siguiente parte. Exactamente, o sea, me gustaría que fuera muy dinámico para que el taller no sea solo teórico, sino también poder oír los comentarios o las dudas directamente de las personas. Aprovechando que el grupo no es muy numeroso y que podemos hacer un taller muy personalizado. Claro, incluso si tienen alguna pregunta personal y quieren de pronto hacer alguna consulta breve, pues podemos aprovechar el espacio y hacer una consulta sobre la carta astral de cada uno de los asistentes. Entonces, para que lo tengan también presente, digamos que puede ser una dinámica muy similar a la que hacemos con los en vivos, solamente pues que en este caso pues, puede ser algo un poco más básico. Así que si tienen alguna duda desde lo personal o sobre el tema, estamos ahí presentes. ¿Listo? Entonces vamos a continuar y comenzamos ya con la parte planetaria, Carlos. Perfecto. Entonces, fíjense que inicialmente miramos los signos, tenemos las dos energías, pero los signos como tal, sin la influencia de los planetas, no tendrían sentido. Entonces, el sol es la voluntad personal. Como pueden ver en la imagen, es un círculo con un puntico en el centro. El círculo es el espíritu y el punto es la representación del espíritu hecho carne o la persona encarnada. Eso es lo que llamamos el signo zodiacal. Representa la expresión más personal, esa voluntad instintiva del ser humano. Al frente tenemos la luna y es la sensibilidad. En astrología esto se conoce como las luces. El sol y la luna no es solo un cuento bonito mitológico, sino que es la integración de nuestra voluntad y nuestra sensibilidad. Digamos que, como bien decíamos, son las luces, pero tenemos otras energías planetarias que nos dan un contexto. Mercurio es nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar. Y Venus es nuestra manera de sentir o de pedir afecto. Fíjense que son glifos muy parecidos. Mercurio es el círculo del espíritu sobre una cruz que representa la materia y un semicírculo que es la trascendencia. ¿Cómo se interpreta? El espíritu dominando la materia, buscando la trascendencia a través del razonamiento. Eso es Mercurio. Donde tenemos Mercurio en nuestra carta, en nuestra manera de razonar o de pensar. Y Venus, que es muy parecido, es el espíritu dominando la materia a través del afecto o del amor. Donde tenemos a Venus en nuestra manera de amar o de exigir afecto. Digamos que estos dos pertenecen a los planetas personales, incluyendo a Marte. Marte también es un planeta personal que nos habla de la determinación o de la acción. Y es ese espíritu proyectándose, por eso tiene una flecha hacia arriba. Ya dentro de los planetas sociales, el primero de ellos es Júpiter, que es nuestra capacidad expansiva, en nuestra capacidad de lograr metas. Los astrólogos lo conocen como el gran benefactor. Si quieres, vamos avanzando.
Tenemos a Saturno, que es otro de los planetas transpersonales, que junto con Júpiter nos habla de ciertas situaciones sociales. ¿Sí? Entonces Saturno, que es una cruz eh, unida a una semicírculo, nos habla de la experiencia. Donde tenemos a Saturno nos va a hablar de toda la manera como vivimos y expresamos nuestras experiencias. Y empezamos los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, que se caracterizan porque son planetas lentos que tienen que ver con generaciones de personas de manera colectiva. Urano es nuestra capacidad de innovación. Neptuno es nuestra fe, nuestra manera de hacer y de sentir las cosas. Y Plutón va a ser nuestra capacidad de resiliencia y de transformación personal para asimilar los cambios. Viene acompañado del nodo sur y del nodo norte. Estos no son planetas, sino son posiciones matemáticas. Por ahora podemos decir que el nodo norte en nuestra carta es la intuición, es lo que debemos hacer. Y el nodo sur, los errores que cometemos, que tenemos que ir corrigiendo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, en el punto donde vamos, Juan José. Ok, don Carlos, en este momento no sé, no hay manifestaciones por el chat. Creo que hasta el momento todo va quedando claro. Joana, creo que quieres preguntar algo. Sí. ¿Qué quiere decir que un planeta sea personal y otro transpersonal? Esa parte no me quedó tan clara. Excelente la pregunta. Digamos que la clasificación de los planetas, cuando hablamos de planetas personales, que era el caso de Mercurio, Venus, Marte, ¿sí? Tiene que ver con la personalidad, con la individualidad. El ser humano tiene una estructura básica que es voluntad, sensibilidad, razonamiento, afecto y determinación. Fíjense que esos 5 planetas, que son los personales, de los cuales hay 2 que son las luces, que es la voluntad y la sensibilidad, tienen que ver con mi individualidad, no tienen que ver con lo colectivo. Esa es la diferencia, Joana. ¿Sí? No sé si te queda claro o quieres que te amplíe el concepto. No, ya está más claro el tema. Gracias. Perfecto, con gusto. Listo. Bueno, Continuemos entonces. sí, si no hay ninguna otra pregunta, pues avancemos. Tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos la rueda de la fortuna y el planeta Tierra. La rueda de la fortuna, que es un punto matemático, es una combinación, digamos, por dar una definición general, es el regalo de Dios, es lo que se nos da sin mayor esfuerzo. Cuando una persona dice, oiga, yo tengo la buena fortuna de hablar y me va bien, porque tiene la rueda de la fortuna en la comunicación. Otra persona la puede tener en el área de ayudas, entonces dice, tengo la buena fortuna de que me ayuden y me va bien. ¿Sí? Entonces la rueda de la fortuna, que es un punto matemático, que no es un planeta, nos muestra dónde las cosas funcionan y dónde podemos comprender nuestros ciclos. El planeta Tierra identifica dónde estamos nosotros y cómo todas las influencias planetarias generan una acción sobre nosotros. Quirón,
que es un asteroide, tiene la cualidad de mostrar el área donde nos sentimos heridos. Normalmente Quirón, muy pocos astrólogos lo miran, otros sí le ponen mucho cuidado, pero para información es el área donde nos sentimos heridos y donde tenemos la oportunidad de sanar y de comprender nuestros procesos. Y Lilith, que es otro asteroide, es el área donde nosotros somos muy sensibles al rechazo. Reaccionamos de manera inmadura muchas veces y es donde tenemos muy guardadas las cosas y reaccionamos de manera reactiva. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta. Don Carlos, a mí me causó curiosidad lo que usted acaba de decir de Quirón y de Lilith. Ya digamos, saliéndome un poquito de la astrología y entrando en la astronomía, eh, ¿qué quiere decir o qué información tenemos sobre el hecho que usted acaba de decir de que ambos son asteroides o cómo se manejan ellos? Exactamente, digamos que la astronomía tiene que ver con el estudio del cosmos, la astrología tiene que ver con los arquetipos asociados a la energía del cosmos aplicada al ser humano. Quirón y Lilith vienen de conceptos mitológicos y como son cuerpos celestes muy pequeños, pues no les dan la característica de planetas, pero igual su energía influye en el ser humano. Ok, entiendo. No sé si entre los asistentes tengan alguna duda o podemos ir continuando. Podemos. Recuerden que ustedes tienen el micrófono pues a la mano, lo único que deben hacer es activarlo para poder hablar, si tienen alguna duda, o nos van escribiendo por el chat también. ¿Listo? Entonces continuemos. Entonces fíjense que hemos visto signos, planetas, y ahora vamos a entrar al tercer elemento que le da cualidades a esos signos y esos planetas. Y son las casas o las áreas de la vida donde se manifiestan esas energías. Entonces, quiero que hagan un cálculo mental. Si tenemos 12 signos y 12 planetas, ¿cuánto daría 12 signos por 12 planetas? 12 por 12. Tengan el cálculo en la mente. Y ahora le vamos a sumar 12 áreas. Entonces sería 12 signos, 12 planetas por 12 áreas. Alguien que sea curioso y me diga cuánto da ese resultado de 12 por 12 por 12. Es un tema de probabilidades, ¿no, don Carlos? Sí, señor, ya les voy a explicar por qué. Me da ¿Cuánto da? 1728, me da. Exactamente, muy bien, Alejandra 1728. Cárdenas y un tocayo mío, que yo creo que no es tocayo mío, sino que es Jenny, que ingresó con el nombre mío. Sí, Ahí también puso en el chat 1728. exacto. Ese número es el movimiento que hace mentalmente un ser humano o un astrólogo para interpretar una ubicación de un planeta en un signo en una casa. Tiene 1728 posibilidades que tiene que detectar en un segundo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando ustedes miran una carta y ven un sol en un sitio específico, están viendo dentro de 1728 posibilidades en una fracción de segundo una ubicación. Por eso era que quería que hicieran ese ejercicio. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, tiene el sol, que es la voluntad,
en el área de Escorpio, que es la profundidad, en el área profesional, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Esa ubicación espacial mental la tenemos que sacar en un segundo de 1728 posibilidades. ¿Sí? No sé si el concepto quedó claro. Sí está claro, pero igual es complejo entender esa probabilidad pues, relativamente alta para un análisis en tan corto tiempo. Eso es lo que demuestra la habilidad del cerebro humano para interpretar códigos. La astrología es un código. No es nada misterioso, no es nada traído del más allá. Es el conocimiento del ser humano a través de mucho tiempo, eh, visto desde el punto de vista de su cotidianidad. Y ahora que vamos a ver las casas o las áreas de la vida, se van a dar cuenta. Entonces, iniciando, son los escenarios donde nosotros nos movemos o donde vivimos las experiencias. Vamos a ir con el siguiente. Tenemos el área 1, que es la individualidad, ¿sí? Es la personalidad. En astrología se conoce como el ascendente. Si el Sol es el 75%, el área 1 o el ascendente es el 25%. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si una persona es signo Escorpio, pero el ascendente es Aries, como el caso de Juan José, es su 75% es Don intenso. Carlos, creo Sí, que mi ascendente es Acuario. Acuario, por eso. Tú dijiste Sol, Aries. no, no, dije que Aries es el que empieza, pero sí es Acuario. Es el que tienes en el ascendente en el momento del nacimiento. Entonces, el don de la individualidad, que es la casa 1, que es el ascendente, va a marcar el 25%. Normalmente la gente lo asocia con Aries, pero no es Aries, porque Aries es la casa 1. Entonces, por eso quería hacer la alusión del ejemplo tuyo. Al ser Escorpio con ascendente Acuario, nos da un 75% de intensidad y un 25% de originalidad. Entonces, la casa 1 es como me quiero mostrar, como quiero que me vean. Es mi personalidad. ¿Sí? Vamos a seguir con el que viene, que es la casa 2. Identifica toda la manera como manejo mis finanzas. Es el área donde manejo el don de mis finanzas. Entonces, cada quien tendrá que identificar en su carta qué tiene en el área 1, qué tiene en el área 2, qué signo tiene ahí, para ver cómo es el manejo del área financiera. ¿Sí? Ahí manejamos todos los dones y talentos que poseemos para generar recursos. Vamos a la siguiente. Tenemos el área 3, que es la comunicación como tal. Aquí podemos ver varias cosas que es referente a comunicación, viajes cortos, la manera de hablar, pero creo que hay una pregunta entre los participantes. Me gustaría no Sí, avanzar sin oír. sí, don Carlos, estaba esperando el espacio para comentarle. Alejandra está preguntando que si el 75%, digamos, de este es representado por el Sol y el 25% por el ascendente,
Pero si el Sí, ascendente no coincide con el signo de la casa uno, ¿quiere decir que ese signo no tiene influencia en esa casa? interesante la pregunta. Sí tiene influencia, puede ser cualquier signo, porque eso va a depender de la hora del nacimiento. Una manera fácil de entenderlo es que una persona en Colombia, que las cúspides de las áreas son relativamente del mismo tamaño, si nace a las 6 de la mañana, su signo natal es su mismo ascendente. Pero de cada 2 horas cambia de signo el ascendente. Entonces, cada 2 horas que pasen, si yo voy a nacer, la probabilidad de nacer con un ascendente diferente va a variar cada 2 horas y va a ser igual de importante. No tiene por qué afectar el hecho de que no coincida, ¿sí? Entonces, para responder puntualmente, el ascendente es muy importante, es el 25% de lo que la persona muestra en su vida, ¿sí? No sé si le quedó claro a la persona que hizo la pregunta. Sí, que le quedó claro. Bueno, igual como tenemos aquí, pues realmente el grupo está pequeño y nos permite tener una maniobrabilidad, podemos hacer un ejercicio práctico al final del taller donde podemos analizar las cartas de cada uno de ustedes, si así lo Eso, permiten. Creo que exactamente. Joana tiene una pregunta. Ok, ¿Y esos porcentajes son estándar? sí, ¿Siempre se maneja 25-75? sí, eso es así. El sol es el 75% de lo que la persona le interesa y el ascendente es el 25%. Eso da el 100% de la individualidad. Porque es muy importante tener en cuenta el ascendente y no solo el sol, porque a veces las personas se identifican mucho con su manera de mostrarse y no con lo que son, ¿sí? Entonces una persona que tenga un ascendente fuerte y que sienta que su sol no es tan fuerte, le va a querer dar más fuerza a los rasgos de su personalidad que a los rasgos de su esencia. Ok, otra pregunta. ¿La hora lo que me define es el ascendente o por la hora también me puede definir otras características? No, la hora específicamente es el ascendente, Joana, porque cada 2 horas, cuando cambia el ascendente, van cambiando rasgos de nuestra personalidad. Entonces, eso es muy importante porque dependiendo de la hora en que yo nazca, va a haber un área que más me importa a mí. Cuando decimos que el sol es el 75, si tenemos el sol en un área específica, ese área es el que más me va a importar, ¿sí? Por ejemplo, en el área 1, que ya lo vimos, si tuviéramos el sol en el área 1, lo que más me va a importar es mi individualidad. Si lo tenemos en la 2, es la parte del dinero. O en la 3, que estamos viendo, en la comunicación. No sé si es Perfecto. claro, ¿sí? Sí, sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con el que viene, por favor. Claro que sí. El área 4 nos habla del hogar, de la raíz, de dónde venimos. Identifica el linaje o la estirpe del ser humano. Tiene que ver con todos nuestros ancestros, las características biológicas, lo que heredamos. O sea, es un área muy enriquecedora porque inclusive cuando tenemos hijos y formamos familia es lo que le aportamos a, a nuestra descendencia como tal. Entonces,
En ese área 4 no vamos a tener todos los comportamientos de tipo familiar a nivel general. Como bien dije, todo lo que es el linaje del padre o la estirpe de la madre. ¿Sí? Vamos a seguir como para ir dando elementos para que tengan. El área 5 o la casa 5, manejamos toda la parte de creatividad, de cómo enseñar a otros. Ahí tenemos el área de la conquista, el área de los hijos, el área de trabajo en equipo. Si tenemos ahí el sol, lo que más nos va a importar es el tema de hijos, pareja. En el área anterior, que era la 4, si tenemos el sol ahí, lo que más nos va a importar es la familia. Por eso es la importancia de la hora del nacimiento. Seguimos. En el área 6 tenemos autodisciplinas, tenemos alimentación, tenemos trabajo con jefes subordinados, inclusive hay cosas como mascotas, ¿sí? Si tenemos el sol ahí, es donde más nos va a importar el servicio a otros, la salud y las autodisciplinas. Seguimos. La casa 7 o el área 7 es el área de la convivencia con pareja. Es lo que idealizamos. Ahí también se manejan todas las tipos de sociedades que tenemos o que armamos. Y es un área muy bonita porque es el área donde la pareja nos muestra lo que no queremos ver de nosotros. Es como un espejo, ¿sí? Entonces es la posibilidad de encontrar en el otro aquello que no veo en mí como proceso de aprendizaje. Si quieres avancemos. El área 8, que tiene que ver con el área de los cambios, las transformaciones. Inclusive para los que son curiosos en el tema de pareja, y dicen, ¿cuál es la pareja que más me conviene? Que esa es una pregunta que todo el mundo hace. Por lo que hemos logrado ver, si el área 5 es conquista, si el área 7 es convivencia, en el área 8 tenemos la sexualidad. Entonces podríamos decir que en ninguna de las áreas somos iguales. Conquistamos de una manera, convivimos de otra manera y manejamos nuestra intimidad o nuestra sexualidad de otra manera. Y eso es natural para nosotros. Pero el área 8 también nos habla de los procesos de cambios, de transformaciones, de morir a una cosa para nacer a algo nuevo. ¿Sí? Y en ciertas ocasiones se puede evaluar lo que heredamos de nuestra familia o las herencias que recibimos. ¿Sí? Seguimos con la siguiente. El área 9 tiene que ver con la misión, con todo aquello que sé hacer, que puedo realizar para ayudar a los demás, que viene dentro de mis dones y talentos para poder cumplir con un conocimiento de ayuda a los otros. Tiene que ver con los estudios profesionales, con las búsquedas espirituales. Tiene que ver con todo aquello que me ayuda a trascender. Y en la siguiente encontramos el destino, que es la casa donde tenemos que aprender.
donde se nos dificulta todo el proceso de comprensión y peleamos y renegamos y no aceptamos nuestra realidad. Aquí también vemos el área profesional en rasgos generales. En la siguiente encontraremos la manera como ayudamos a otros o pedimos ayuda. Es el área donde nos relacionamos al pedir y dar ayuda con otras personas, como nos gusta que nos ayuden y como queremos ayudar. Y por último, tenemos el área de las autoevaluaciones, cómo revisamos el día a día, nuestros procesos. Y algunos astrólogos lo ven como una etapa intrauterina en el ser humano, que es la etapa previa a nacer. ¿Sí? Vistas las 12 casas, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Si tienen dudas o preguntas, claro que pueden escribirnos o activar su micrófono y comentarnos. Creo que por el momento va quedando todo claro. Ok. Procedamos. Muy bien. Fíjense que llevamos 12 casas, 12 signos, ¿sí? 12 planetas. Y ahora le vamos a sumar a ese 1728. Quiero que lo multipliquen por 12. ¿Cuánto les da? Veamos. 20.736. Exactamente. Entonces, fíjense cómo la individualidad de un ser humano se va complejizando más. ¿En qué situación? En que los diferentes aspectos o relaciones entre signos y planetas, casas, nos va a dar eso, 20.700 situaciones para poder entender la individualidad de una persona. Los aspectos natales es la correlación entre las energías planetarias y la energía de los signos y del área donde se manifiestan los aspectos. Que una persona tenga muchos aspectos no va a ser ni bueno ni malo, va a ser particular al aprendizaje y a la comprensión de dicha persona. Vamos a seguir con la siguiente gráfica. Dentro de la astrología, una cosa es ver la carta natal, que es lo que hemos venido hablando durante una hora, que son los aspectos que forman parte de una carta. Pero en la astrología hay cosas que se evalúan, que son los tránsitos y las progresiones. Son esos movimientos cotidianos que nos van mostrando cómo diferentes movimientos de planetas activan situaciones personales de crecimiento o comprensión. Me gustaría saber si hasta ahí tenemos dudas, preguntas, porque el tema se ha ido como enriqueciendo más a nivel teórico. No, por el momento creo que todo, bueno, Karina, manito arriba, todo perfecto. Bien, yo creo que podemos ir prosiguiendo, don Carlos. Ok. La sinastría, que es una herramienta astrológica, es comparar la carta individual de dos personas, llámese pareja,
llámese hijos, llámese padres e hijos, llámese hermanos, socios, para ver cuál es la influencia que tiene una persona sobre la otra y viceversa. Digamos que es una herramienta de comprensión global que permite que cada persona entienda su interacción con otra persona, independientemente del vínculo. ¿Sí? Sigamos. O sea que en este puntico, don Carlos, antes de proseguir, podemos hacer un análisis de la relación que yo puedo tener con mi pareja, con un socio, con un amigo, con un empleado, jefe, ¿correcto? Sí, claro, a nivel empresarial nos sirve para ver cuál es la relación entre jefes y subordinados o compañeros de trabajo. A nivel de pareja, me sirve para entender por qué la persona que elegí está en mi vida y cuál es el aporte que tiene esa persona para mí o yo para esa persona, o la relación con hijos, ¿sí? Digamos que la sinastería tiene una utilidad muy amplia dependiendo del ámbito donde queremos mirar. Perfecto, Carlos, gracias. Prosigamos. La revolución solar es la comprensión de un nuevo ciclo. Eso es como, imagínense que la carta astral sea como la universidad de uno mismo, ¿sí? Pero la universidad va a tener diferentes semestres y va a tener diferentes materias. Entonces la revolución solar es como un nuevo aprendizaje que se dará para la persona durante un año, dependiendo del sitio donde esté, ¿sí? El caso de, por ejemplo, Karina, que la tenemos en el público, ella es colombiana, pero vive en Francia. Entonces no es lo mismo cumplir en Colombia que cumplir en Francia. Sus aprendizajes cambian, ¿sí? Entonces, dependiendo donde yo me localice para el cumpleaños, va a cambiar el aprendizaje. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahí hemos terminado La con la presentación, ¿sí? presentación. Quisiera saber de los asistentes si tienen alguna pregunta, alguna duda, o si podemos de pronto proceder con el análisis de la carta y si nos dan el permiso de, evidentemente, de poder analizar su carta aquí en el taller. Entonces me gustaría saber sus reacciones. Juan Franco, o sea, me imagino que es Jenny. ¿Quieres hablar? Tengo una pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Bueno, gracias. dime. Dinos la pregunta. Es decir, que por ejemplo, en el cambio que dice de ciudad, eso no lo tenía claro. Para mi cumpleaños, en esta época hubo un cambio de, como un propósito. Sí, evidentemente no es lo mismo cumplir en Bogotá que cumplir en Armenia, que es donde cumpliste años. ¿Sí? Si el cambio hubiera sido en otro país, el cambio hubiera sido mucho más representativo porque las condiciones hubieran cambiado radicalmente. Colombia tiene una geografía muy parecida de una ciudad a la otra. Sí puede haber cambios. Aquí la pregunta es por qué la humanidad o la vida te invitó a cumplir en Armenia y no en Bogotá. ¿Qué implica ese nuevo aprendizaje en una ciudad diferente con un contexto diferente? O sea que no es lo mismo cumplir en Bogotá que haber cumplido en Armenia.
va a haber cambios muy sutiles. Ok. ¿Y podríamos ver ese cambio cómo se ve implicado? Claro, se puede ver cuando miremos los ejemplos. Con Ujú. mucho gusto podemos mirarlo. Gracias, Charlie. Con gusto. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran comentar? O si quieren podemos proceder a hacer un ejercicio práctico con las cartas astrales de cada uno. Bueno, si quieres, dame atributos para compartir pantalla y montamos las No, cartas. claro, don Carlos creo que ya puede compartir. Ahí en la parte inferior donde dice Share Screen creo que puede compartir sin A problema. ver, entonces, ahí están viendo. Sí, señor. Ahí ya se está compartiendo, sí, señor. Entonces vamos a seleccionar a las personas del en vivo, que ahí tenemos a Jenny, para ver el ejemplo de ella. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la carta de Jenny. ¿Sí? Fíjense que vamos a recordar un poquito. Jenny es Escorpio con ascendente Aries. ¿Sí? A ella le concuerda mucho la explicación que dimos de todo el tema de significados de casas. Entonces, fíjense que el 75% de Jenny es Escorpio. De acuerdo a la teoría, ella está centrada en buscar respuestas en sus cambios y su personalidad tiende a ser dinámica, determinada por ser Aries. Siendo Escorpio, se muestra como una mujer muy determinada. ¿Sí? Para ver un poco el resumen de lo que estábamos viendo. Si es así, Jenny, Sí, así es, Charlie. perfecto. Referente a la pregunta que está haciendo Jenny sobre el cumpleaños que tuvo, ¿sí? Si nosotros vemos el tránsito como tal, ella cumplió hace muy pocos días, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es poner la ciudad donde la persona cumple. Fíjense que aquí tenemos a Jenny y vamos a calcular en un evento 2, no en Bogotá, sino en Armenia, donde cumplió años. ¿Sí? Aquí tenemos a Bogotá, vamos y cambiamos la ciudad, buscamos Armenia, Armenia Quindío. Como tengo un evento 2, llamamos la revolución y le vamos a decir que nos calcule, ¿sí? Que nos calcule el 2020, entonces 2019, que es el que termina, que nos calcule el 2020 para ver un ejemplo práctico. Y me dice que es el evento de la revolución solar en Armenia. Igual, si cambio de país, todo va a cambiar. ¿Sí? Aquí voy a ir a verificar que haya quedado bien montada.
una revolución solar es donde el Sol queda en los mismos grados de cuando yo nací. Jenny nació a los 18 grados 7 minutos de Escorpio. ¿Sí? Vamos a verificar que el Sol haya quedado a 18 grados 7 minutos de Escorpio. Entonces, en el cumpleaños de Jenny, que entre otras se dio hacia el 9 de noviembre, ¿sí? A las 8:41 de la noche, ¿sí? Fíjense que acá hay una diferencia. Ella nació el 10 de noviembre, pero la revolución o el cumpleaños se dio el 9 de noviembre. Entonces esa costumbre que tiene el ser humano de celebrar el mismo día del cumpleaños no es, porque energéticamente eso puede ser el mismo día, el día anterior o al otro día. Entonces, uno debería celebrar en el momento en el cual realmente están haciendo. ¿Sí? Y uno, Charlie, y uno cómo identifica eso, cómo lo puede identificar. Porque cuando uno hace el cálculo, miren acá, Jenny nació noviembre 10 del 86, un lunes a las 12:40 de la tarde. ¿Sí? Y su cumpleaños se da noviembre 9 del 2020 a las 8:41 de la noche, donde el Sol queda en los mismos grados del nacimiento. Ok. ¿Sí? Mírenlo acá. 18 grados 7 minutos en la actual, 18 grados 7 minutos en el nacimiento. Eso me da mucho más sentido a lo que estaba viviendo yo ese día, ese 9 de noviembre, en horas de la tarde, que fue muy intenso. Y Claro, por la noche ya cambió la energía. O sea, eso me lo hizo, o sea, este ejercicio me hizo entender el por qué esas horas oscuras fueron en la tarde, no fueron bueno, en la noche. tú lo llamas horas oscuras. Son las horas del cierre de todo un ciclo de un año. Te estaban preparando ¿para qué? Para que toda la energía tuya se centre en tu creatividad, en tu capacidad de crear nuevas cosas y potencialice la mística y la manera de hacer las cosas en lo profesional. ¿Sí? Te están diciendo, mire, después de todo el recorrido que ha tenido, deje de pensar en sus procesos internos, en sus transformaciones y durante un año dedíquese a su parte creativa. ¿Sí? Ese es el valor de la revolución, que me invita a vivir una nueva experiencia sin olvidar que esto es real. ¿Sí? No sé si hay dudas o preguntas de los asistentes. Bueno, contamos con Alejandra, con Joana, con Karina. Cuéntenos qué dos tienen. ¿Qué significan los grados y los minutos? ¿Qué representan? ¿Cómo se interpretan? Bueno, muy bien. Los grados, que es una ubicación matemática, en la realidad nos hablan por una técnica que se llama progresiones de etapas en la vida donde se activa algún aprendizaje. Entonces es de esperar, para el ejemplo real que tenemos, que Jenny a sus 18 años, un mes, tuvo procesos muy intensos, muy profundos, que le cambiaron la percepción de su realidad. ¿Sí? Entonces, Jenny era una antes de los 18 años y una después de los 18 años, un mes. ¿Sí? Y lo podemos verificar preguntándole a la persona qué pasó en esa época.
y muy seguramente para ella fue un momento muy complicado donde hubo un morir a una manera de ver la vida y nacer a una nueva Jenny. ¿Qué pasó ahí, Jenny? Bueno, por esa época fue empezar a trabajar y volverme responsable de mí misma al cumplir esos 18. Ya era mamá, mi hijo tenía ya 3 años. Y fue decirme a mí misma, me toca a mí ser responsable de mí, de mi hijo con toda. Y fue un cambio de vida porque pues venía acostumbrada a otras situaciones, como que otras personas andaban por mí. Y eso me hizo cambiar esa perspectiva. Fíjense que la astrología, con este ejemplo que estamos viendo de Jenny, lo que nos está mostrando es que no hay cosas malas, sino procesos necesarios de autoconciencia. Esos 18 años, un mes, obligó a Jenny a morir a la mujer anterior y nacer a una nueva manera de ver la vida y de ver los cambios. Creo que hay alguna pregunta ahí, Juan José. Sí, Alejandro está preguntando cómo interpretar concretamente la rueda de la fortuna dentro de la casa en la que se encuentra y en el mismo registro cómo se interpretan los nodos. Entonces no sé si de pronto podemos analizar, ya digamos comenzar con el análisis de cada uno Sí, y ver en la pregunta que están haciendo. No sé si podemos de pronto hacer el análisis con la carta de Alejandra, si ella nos lo permite. sí, si tenemos la carta de ella, con mucho gusto podemos mirar. No sé si ella ya ha tenido contacto contigo. No, no la tienen. Alejandra, puedes, o sea, si quieres, nos puedes dar tus datos y podemos analizarla. Y la montamos de una La vez. montamos. Si quieres. Sería fecha de nacimiento, hora de nacimiento y ciudad de nacimiento. Y La- nombre completo. y el nombre completo, claro. Ok, ahí está. Sería 29 de agosto del 75. Entonces, dame el nombre completo, por favor, Claro, que yo no estoy mirando el claro, Carlos. Es María Alejandra Cárdenas. María Alejandra Cárdenas. ¿En qué fecha nació María Alejandra? 29 de agosto del 75. Entonces, tenemos agosto es el mes 8, día 29, años 75. ¿A qué horas y en dónde? 11:30 de la mañana en Bucaramanga. 11:30, 00 AM, Ciudad Bucaramanga. Bueno, Karina nos está haciendo también una pregunta que podemos entrar a analizar después de Alejandra, porque pues Karina nos está preguntando que cómo encontrar la misión de la vida si no tiene ningún planeta en casa 9. Entonces, Perfecto, excelente esa pregunta. esa pregunta está bien chévere porque podemos entrar a analizar también el tema cómo complementamos ese espacio si de pronto no tenemos nada en esa área. Pero sí vamos a ver que hay influencias. Vamos a meter a Alejandra en nuestros grupos de el envío para tenerlo. Entonces, la pregunta de María Alejandra, que es muy concreta, que tiene que ver con la rueda de la fortuna. Vamos a decir dos cosas generales que tienen que ver con que María Alejandra es una mujer muy analítica, muy minuciosa, no come cuento fácilmente, bastante desconfiada,
como buen Virgo y se muestra muy segura. Entonces fíjense que aquí tenemos el 75% de su voluntad en el área que social y profesional, como vimos en el taller, y su personalidad se muestra como una mujer autónoma, independiente, sincera, directa. Y la pregunta que ella está haciendo con la rueda de la fortuna, ella la tiene en el área profesional cuando maneja conocimiento de lo que ella hace, ¿sí? Entonces, cuando ella le da muy buena utilidad a su conocimiento profesional, brilla en lo social y profesional. Esa es la explicación de la rueda de la fortuna, ¿sí? Y vamos a unirlo con la pregunta de Karina, ¿sí? La misión tiene que ver con el área 9. El regente de esa casa nos va a hablar un poco de la misión. ¿Cuál es la misión de Alejandra? Y ahora miramos la misión de Karina para que lo puedan entender. El regente de la casa 9, que es la misión, en el caso de Alejandra, de María Alejandra, es Cáncer y el regente es la luna. La luna está acá. Entonces, para María Alejandra, su misión está ligada en mostrarle a la pareja o a las sociedades a entender las emociones y no complicarse con el tema emocional. Obviamente, muchos de los aprendizajes que tiene María Alejandra tienen que ver con el área de pareja. Vamos a buscar a Karina. Aquí la tenemos. Karina, quiero que me confirmes si esta es tu carta. Karina Alejandra Ángel Mendoza. Si ese es tu nombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me Aló. escuchas? Hola Karina, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, qué alegría oírte. ¿Cómo Muy están allá contenta, sí. Bien, ¿Cómo? contenta de participar. Qué bien, qué bien. ¿Esta es tu carta, Karina? Sí, yo pienso que sí, es donde están todos los planeticas en la casa 5. Sí. Ahí están todos Bueno, metidos. sí, claro, tu aprendizaje tiene que ver con pareja 100%. Entonces, vamos a mirar el caso de lo que tú preguntabas. Tu misión, que es la casa 9, que es lo que se te da con facilidad. La misión es lo que yo ya tengo comprendido y asimilado. El regente es Saturno y el regente de Saturno está en Cáncer en el caso tuyo. ¿Qué es lo que tú has podido asimilar de tu misión? Como tú tienes mucho miedo a no tener dinero, miedo a tener escasez económica, tu misión es mostrarle a las personas que ese es un miedo infundado y que no tienen que tener miedo al futuro y a la duda económica, porque tú siempre has tenido miedo a depender de tu pareja o a no tener dinero. Entonces, la misión es lo que yo ya he tenido comprendido que le puedo enseñar a los otros. ¿Ves? Y coincide mucho con los 18 años. Tú igual que Yanni, los 18 años fueron fundamentales para cada uno. Si fue así, Karina. La verdad, a los 18 años no recuerdo alguna cosa que me marcó muchísimo. No. Pues marcó mucho el tema económico y la necesidad autónoma
de no depender económicamente de nadie, ¿no? Es muy importante eso para el caso tuyo. Ya, ¿Sí? Perfecto. Bueno, vale, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas que quisiera aclarar preguntas, dudas con lo que hemos visto? Creo que nos faltaría mirar la carta de Joana Merlo. Creo que Faltaría. alguien está participando allá. Alguien Ah, está sí, Alejandra, preguntando. es que Alejandra te había hecho una pregunta, aparte de la red de la fortuna, te había hecho una pregunta sobre los nodos. Mientras Ah, ok. miramos este tema con la carta de Alejandra, pues me gustaría saber también, Joana, si quieres que tu carta sea analizada, para que la tengamos aquí en cuenta. Yo creo que la carta de Joana la tenemos también en base. Sería que Sí, nos... señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a analizar la pregunta que nos hizo Alejandra y ya analizamos la carta de Joana. Entonces vamos a mirar a María Alejandra, si no estoy Sí, mal cómo por interpretar ahí. los nodos en la carta de María Alejandra. Entonces vamos a colocar, como ya los tenemos a todos en el en vivo, entonces en el en vivo vamos a seleccionar acá. Ok, María Alejandra, entonces. Aquí tenemos a María Alejandra. El nodo. Es muy bonita la pregunta porque es muy pertinente a lo que estamos viviendo. El nodo norte es el futuro. Es lo que tenemos que aprender que no hemos vivido. Y el nodo sur es el pasado. Es lo que repetimos de manera equivocada porque sentimos que es lo cómodo. El nodo norte de María Alejandra es Escorpio. Ella tiene que aprender a intuir lo que ella revisa en su vida y hacerle caso a lo que siente. Y lo que tiene que soltar es la terquedad. El nodo sur en Tauro es ser muy radical en el área del trabajo, en el área de la salud, de las autodisciplinas. Cuando yo quiero equilibrar los nodos, lo hago a través del ascendente. O sea, los nodos, que es una correlación matemática, se equilibra es con el ascendente. María Alejandra necesita desarrollar la maestría para dejar de ser terca en lo que quiere e intuir lo que tiene que cambiar. Esa es la manera de trabajar los nodos. ¿Sí? Perfecto. Me gustaría comentarios de retroalimentación, si la persona lo entendió o cómo lo ve. ¿Sí? Aprovechando que el grupo es muy pequeño. Vale. Ahí estamos pendientes del chat o si de pronto quieren activar su micrófono, pues pueden activarlo e ir comentando. Mientras nos dejan sus comentarios, pues pasemos a mirar la carta de Joana Merlo. Yo creo que ella está ahí en base porque ella participaba en los en vivos también. Sin Entonces más, vamos a buscar aquí a si no estoy Joana. mal. Espérate a ver. Arriba Joana Caterina Merlo Muñoz, ¿correcto? y ¿En arriba. dónde? Estoy de segundas ahí donde se ve. Eso, acá está Joana. Bueno, ¿cuál es la pregunta de Joana? ¿Tienes alguna? ¿Podríamos, podríamos revisar el tema de la misión? Exacto, yo sé que ese es un tema que a todo el mundo le interesa. Entonces, la misión es todo lo que vine a hacer para ayudar a los otros, porque ya lo tengo comprendido e interiorizado, pero no lo puedo aplicar para mí. El caso de la misión de Joana tiene que ver con el regente de la cúspide de la 9, del área 9, que es Neptuno, que es la mística. Entonces, Joana, como misión, tiene que enseñarle a las personas
a tomar las cosas con practicidad y con seguridad y soltar el melodrama. Entonces, la gente que busca a Joana, ella tiene la practicidad para decirle, venga, deje de enredarse, deje de complicarse, haga bien las cosas y aplíquelo. Mire que el Neptuno, que es el regente de la misión de Joana, está conectado con el nodo norte de ella. Cuando Joana habla de manera práctica en lo profesional, da mucha seguridad y es parte de lo que vino a hacer, a guiar a las personas en lo profesional. ¿Sí? Bueno, no sé si ¿Qué hay es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que tienes que soltar? Eso tiene que ver es con el destino. Lo que tienes que soltar es la tendencia a ser, aquí lo tenemos en la 10, a ser indecisa, porque tú eres precipitada e indecisa con temas familiares, ¿sí? Entonces, criticas mucho a las personas dentro de tu familia que no toman decisiones y tienes que aprender a ser más tolerante con el tema de las personas que no actúan como tú. Entonces te molesta mucho la gente que no toma decisiones, pero eso forma parte del destino, no de la misión, que ese es otro tema diferente. Y retomando nuevamente una pregunta que alguien hizo, por ejemplo, ahí tengo 4 casas donde no hay planetas, no hay nada, que están vacías. Nunca están vacías, siempre tienen un dueño. Entonces, en la casa 1, en tu personalidad, ¿sí? La luna está en algún lado, que es la dueña. Entonces, tu luna está en el hogar y da las órdenes para que las cosas se hagan como tú las sientes. Entonces, fíjate que siendo Sagitario, que eres muy autónoma, muy independiente, tú no quieres una pareja que te ate, pero tú dices, si yo me muestro tan autónoma, tan independiente, me quedo sola. Entonces la estrategia es esa lunita hablando desde la personalidad, diciendo, es mejor que me vean linda, bonita, cercana, y no que me vean tan autónoma y tan independiente. Entonces fíjense que aunque en la casa 1 no hay nada, esta luna da la orden de que esa sensibilidad se manifieste. Entonces no es cierto que por el hecho de que no haya planetas, no quiere decir que no hay un aprendizaje ahí. Sí lo hay. Bien interesante, don Carlos. Eso quiere decir que cada casa, cada área tiene su dueño, como usted lo acaba de decir. Claro, claro, es que vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Johanna Catherine, ella no está en la casa y llama y el que le contesta le dice, mira, estoy muy cansada, necesito que me prendas el calentador. Cuando yo llegue quiero darme una ducha con agua calientica y acostarme a dormir. Ella no está en la casa, pero mandó una orden. Cuando ella llegó a la casa, abrió la llave, evidentemente sale el agua caliente y la orden se cumplió. Entonces fíjense que acá ella está dando una orden de cómo debe manifestarse esa personalidad. ¿Sí? Es el mismo ejemplo que ponemos. O sea que no importa que hay una casa vacía, nunca está vacía. El dueño está en otro lado y manda una orden y esa orden se cumple. Ok. Ok, bueno, comentarios. Alejandra está activa bastante, dice que primero que todo, muchas gracias por el análisis de los nodos. Comentó lo mismo que yo le acabé de comentar sobre que cada área tiene un dueño.
Bueno, y ella está haciendo otra pregunta que dice, ¿y los elementos, agua, fuego, aire, tierra, qué influencia tienen? ¿O ¿Cómo se evidencia esa Perfecto. influencia? Muy bien. Entonces vamos a mirar a María Alejandra y damos la explicación. Los elementos se repiten como lo veíamos en la explicación teórica. En la gráfica lo van a ver por colores. Tenemos elemento fuego, triángulo hacia arriba, elemento tierra, triángulo hacia abajo, entrando en la tierra, elemento aire, triángulo hacia arriba, saliendo de la tierra y subiendo al cielo, y elemento agua, triángulo hacia abajo. Ahí tenemos los 4 elementos. Tenemos cardinal, fijo, mutable y se repite. Entonces tenemos cardinal, fijo, mutable, cardinal, fijo, mutable, cardinal, fijo, mutable, cardinal, fijo, mutable. Eso nos habla de que la energía en la persona, cuando es cardinal, empieza acciones, cuando es fijo, las quiere mantener, cuando es mutable, las quiere transformar. Y tenemos fuego, tierra, aire y agua en cada persona en diferentes concentraciones. Entonces yo podría decir, ¿sí?, que en el caso de María Alejandra, ella es tierra, ¿sí? Y vamos a ver la concentración de tierra que ella tiene. Tiene 2 del Sol, 1 de Venus, ¿sí?, 3, 2 de Mercurio. Entonces yo podría hacer un análisis de que ella es muy tierra, tiene 5 por 6, 30 menos 1, el 29% de la energía de María Alejandra es Virgo, está centrada en el análisis, ¿sí? Y está centrada en resultados concretos en lo social y profesional. Lo otro es una combinación de elementos, tanto de agua como de fuego como de aire, ¿sí? No sé si es claro para ella y para los participantes. Creo que Joana activó el micrófono. ¿Quieres preguntar o comentar algo? No, qué pena, no lo había cerrado. Tranquila. Bien Sí, interesante esa partecita, Carlos. ¿Cómo vamos determinando esos porcentajes de nuestra personalidad? claro, porque no somos 100% un signo, un elemento. Entonces podemos ser un signo, pero tenemos una cualidad y un elemento que prima. Entonces, uno podría determinar muchas cosas si hace un cálculo de, digamos, en cierta manera, de cómo quiere ver esa distribución en el caso de uno. Entonces, sí, María Alejandra es Virgo y es muy tierra en el tema laboral, ella va a la fija. Todo lo que puede concretar a nivel profesional es lo que le interesa, el resto no. Pero en su personalidad es muy fuego, entonces es autónoma e independiente. Como buena santanderiana, a ella no le gusta tener una pareja que la domine. Ella es muy independiente y la pareja que ella busca es una persona que le ayude a mantener su autonomía, ¿sí? Digamos que una carta tiene un sinnúmero de variables que me permiten ver diferentes cosas. Ella está viviendo una etapa, para hablar un poco de los tránsitos, de lo que estábamos viendo, está en crisis de mitad de vida, está revisando sus relaciones de pareja, sus negocios,
su manera de proyectar la vida y empezó hace 3 años a revisar sus prioridades. Todos tenemos una etapa en la cual queremos revisar cómo va el marcador de nuestra vida. Bueno, ¿qué dudas hay hasta ahí, Juan José? Por ahora no hay más comentarios. Alejandra Cárdenas, pues está diciendo que muchas gracias por el análisis, bien completo y bien explicado, la verdad. Ha sido una información bien interesante y como les decía al principio del taller, es básicamente una información muy básica, pero que nos ayuda y nos permite a entender un poco más de esta simbología, de cómo interactúan los signos con los planetas, con las áreas. Entonces, Karina Ángel está comentando, por ejemplo, que ella está en crisis hace como un año, que cuando se acaba. Entonces, no sé si podemos mirar la carta de ella y ver qué análisis podemos tener en el caso de Karina. Perfecto, vamos a mirar a Karina. Entonces, Karina, por Luna, está exactamente hace un año y 26 días en crisis. ¿Sí? No, mentira, es un poco más. Lo que pasa es que ya la va terminando. La crisis empieza a los 42 y termina a los 49. Karina tiene 46 años, 26 días. Entonces ya está. La crisis de ella es que quiere tener autonomía, libertad y no quiere sentirse atada al tema de pareja o de sociedades. ¿Sí? Entonces, digamos que cada etapa va mostrando un proceso diferente. En este momento, en el caso de Karina, para el día de hoy del taller, ella tiene muy activo el tema de sus miedos económicos a depender de pareja en lo económico. Y está en un país donde la igualdad se cumple. Tanto hombres como mujeres ejercitan el derecho a la autonomía. Parte de la crisis de Karina tiene que ver con que ella no quiere depender de lo económico y mucho menos de depender de una relación. Cuando la proluna vaya avanzando y entra a una etapa tierra, va a ver materializadas muchas cosas de la etapa que está viviendo, simplemente. No sé si es claro para ti, Karina, la explicación o para los participantes. Sí, claro, pues esperaremos. Es cuestión de ir aceptando, Karina. Hoy te tienen trabajando tus miedos a depender económicamente. Tienes que confiar que estás en el país de las oportunidades y que te has logrado mantener allá independientemente de tus miedos y de tu necesidad de no depender económicamente de nadie. Entonces, confiar que vas bien, ¿no? Que vas en tu proceso. Bueno, vale. Eso. Bueno, Gracias. con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, don Carlos, no tenemos más preguntas por ahora. Entonces, no sé. Me gustaría un comentario de cómo sintieron el taller, si nos lo quieren dar. Más para retroalimentación para nosotros sobre la experiencia del taller, para los que quieran darlo, obviamente. Claro que sí, don Carlos. Primero que todo, pues muchísimas gracias. ¿Con quién está hablando? Que no sé. Joana, Listo, Joana, a ver, cuéntanos. como le decía, pues primero que todo, muchísimas gracias.
Claramente era un taller básico y pues eso es lo que uno tiene que garantizar en un inicio, ¿no? Entender los elementos más básicos para dar una comprensión a todo lo que su merced nos ha venido enseñando durante todo este tiempo. Eh, yo lo he estado escuchando cuando me es posible y pues sí, obviamente cuando uno no tiene como claridad de todos estos arquetipos y demás, pues uno queda como medio perdido. Y pues de eso se trata, ¿no? De comprender y profundizar un poquito más para poder tener un mayor entendimiento a todos los mensajes que usted nos da cuando nos brinda todas estas opciones de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues seguiré estudiando. Muchísimas gracias. Estaré pendiente en caso de que continúen realizando todos estos talleres para seguir comprendiendo mejor y poder ir un poco más a fondo con los tránsitos que estamos presentando hoy día. Bueno, Muchísimas gracias, don Carlos. con mucho gusto, es un placer. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Jenny, bien pueda. Carlos, muchas gracias. Hoy como resolví dudas que tenía a medida que ibas haciendo la presentación sobre la información de cada área, de cada casa y a nivel como de cómo uno ir organizando la información para interiorizarla. Entonces pude entender muchas más cosas de las que he venido aprendiendo contigo en los en vivos y comprendiendo y queriendo como aprender más sobre cada energía para ir entendiendo esos cambios que se están presentando. Es muy chévere poderlo entender tan fácil, realmente. Muchas gracias. No, con gusto, es un placer que para un Escorpio que busca respuestas, pues las respuestas le lleguen con esa intensidad con que las busques. Muy bien. Perfecto. Alejandra está comentando en el chat que muy interesante, muchas gracias. Es una información básica y muy clara. Bueno, es un placer, Alejandra, que entres a estos talleres y a estos en vivos y en lo que podamos ayudarte con mucho gusto. Súper. Sí, yo igualmente es Karina. Muchas gracias por el taller, muy claro, muy conciso, para comenzar por la base, ¿no? Espero seguirme conectando si los horarios me permiten y de pronto vernos si voy a Colombia. Claro, no, será un placer volverte a ver. Hace ya unos añitos no nos vemos, pero será un placer que nos volvamos a encontrar y poderte ayudar en la medida en que podamos. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto. Súper. De verdad, muchas gracias a todos por haber atendido, por haber estado aquí y disponer de estas 2 horas de su tiempo para un taller que, como lo decían ustedes mismos, es un taller muy básico, es un taller de una información muy básica, pero que nos permite tener un poco más de información y comprender un poco más cuando podemos visualizar de esta manera gráfica la carta astral y poder entender un poco más la comunicación y la información que don Carlos nos va enseñando en los diferentes espacios, sobre todo pues en el en vivo y los demás contenidos que tenemos a la mano de parte de don Carlos. De verdad, muchas gracias por asistir. Un par de anuncios, nomás. Tenemos un taller que se viene que es un poco más profundo, donde vamos a tratar sobre los tránsitos actuales y cómo están influyendo los tránsitos actuales ahorita que estamos terminando el año. Ese taller se va a realizar dentro de 15 días y este taller sí tiene un costo que es de 51.000 pesos, peso colombiano, o $15 para las personas pues, que pronto se encuentran por fuera del país. Si están interesados, pues nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus anotaciones, sus observaciones
En las redes sociales vamos a estar publicando, entonces para que por medio de las redes sociales nos dejen sus comentarios o de igual manera nos pueden, de pronto se pueden conectar con nosotros por medio de un mensaje, por el WhatsApp de Don Carlos o por el correo electrónico por el que les llegó la información de Zoom. Ahí había un correo electrónico que dice info@carloscuentas.com. Nos pueden enviar un correo electrónico y decir estoy interesado en el taller y pues les enviaríamos toda la información pertinente. También, desde ya les estoy comentando, para el primer sábado del año 2021, si no estoy mal, viene a ser para el... voy a revisar aquí el calendario. Estaríamos hablando para el día 2 de enero, estaríamos realizando un taller de astrología empresarial. Para las personas que estén interesadas y que tengan la disponibilidad de su tiempo, porque entiendo que es una época también de vacaciones, pero que puedan de pronto disponer de un par de horas de su tiempo para este taller y estén interesados en escuchar sobre la astrología empresarial, pues también estén pendientes el 2 de enero, estaríamos impartiendo este taller. Entonces, no siendo más, don Carlos, si tienes algo ya para cerrar el taller. No, agradecerle a todos los participantes, invitarlos a que estén pendientes de nuestras actividades. Por mí no es más, le quiero dar un abrazo a todos y hasta una próxima oportunidad. Perfecto. De verdad, muchas gracias a todos los asistentes y de las actividades que tenemos semanalmente, estén muy pendientes porque estamos publicando podcasts, estamos en los en vivos los viernes a las 8:30 de la noche. Las personas que por diferencia horaria o por alguna razón no puedan asistir al en vivo, nos pueden dejar sus datos en la dirección que es consulta servicios, la voy a publicar acá en el chat para que estén pendientes. Permítame. Ahí en esa dirección que les acabo de enviar en el chat, pueden ingresar sus datos y los vamos a tener en cuenta para hacer el análisis en el en vivo. ¿Qué sucede? Yo soy consciente de que muchas personas no pueden atender el viernes a las 8 de la noche, no pueden estar en el directo, pero en el transcurso de la semana sí nos están escuchando, sí nos están viendo, pero quieren que en el en vivo, en el directo, sea analizada su carta, ingresen ahí esa dirección, llenan los datos y en el apartado de los comentarios dicen, quiero que mi carta astral sea analizada en el en vivo. Entonces lo vamos a tener en cuenta para hacer ese análisis. ¿Listo? Entonces, eso es simplemente un anuncio que les dejo. No es más, de verdad. Muchas gracias y estaríamos pendientes para una próxima ocasión. De verdad, muchas gracias por haber asistido. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día.